este ciclo que estuvimos viendo, las diferencias entre lo que es la edificación en un edificio o el modelo de bendición o el modelo, ¿verdad?, que es el de Jai o el modelo de Betel. Y creo que pues hemos visto que hay muchas diferencias, y si la iglesia va a avanzar al siguiente nivel o va a avanzar en ser lo que Dios necesita, realmente qué importante es que nos demos cuenta que necesitamos salir de estar en medio, no, pues que un tiempo sí me gusta acá y el otro tiempo acá. Hay que tomar una decisión en proseguir, en ser ese edificio, esa casa viva que Dios está edificando, ¿no? Y que cada miembro pueda encontrar su propósito, su llamado, pueda crecer en sabiduría, en estatura. En los 5 ministerios hemos estado viendo, ¿no?, que son para edificación, para equipamiento, para el desarrollo, pero hemos visto que a través del modelo pastoral que lleva muchos años establecido, ¿verdad?, pues la manera de actuar pues es diferente al apostólico y está costando mucho trabajo para los creyentes el comprender lo que Dios está hablando en estos tiempos a través de los apóstoles, a través de los profetas. ¿Por qué? Porque ese modelo pastoral está incrustado hasta los huesos, de decir, somos ovejas, ¿no? Y aliméntenos somos ovejas de su prado. Sí, somos ovejas del Señor, pero el Señor necesita hijos. Si nos ha ido transicionando, si nos hubiéramos quedado en esa mentalidad del modelo pastoral, pues yo creo que tendríamos miles de ovejas, ¿no? Pero como ha costado trabajo el ver la necesidad de la iglesia gloriosa que Dios está levantando, de edificar lo que Dios está edificando. Si dio los 5 ministerios, todos son muy importantes, pero no podemos relegar a 2 o 3, necesitamos los 5, porque entre los 5 equipan, los 5 enseñan, desarrollan a los santos, dice, para la obra del ministerio. Cuando entremos a la próxima clase, nos vamos a dar cuenta lo que es la iglesia gobierno, una iglesia que gobierne con Cristo. Entonces, la mentalidad del modelo pastoral está incrustada en el pueblo de Dios, ¿verdad? Pues sí, nada más se queda en amén y somos victoriosos, pero no hemos entendido a veces muchos creyentes no toman la responsabilidad del crecimiento, del desarrollo, de que Cristo se ha formado. Entonces, cuesta trabajo avanzar y a veces parece uno loco hablando estas cosas. ¿Por qué? Porque siempre que se avanza a un territorio nuevo, que se avanza a otro nivel, pues es difícil comprender a veces alinearnos con Dios, lo que Él está haciendo. Entonces, este material, pues creo que poco a poco nos está ayudando a visualizar las cosas, aclararlas, para que haya cambios internos, un sentido y una visión diferente, que podamos mirar como Dios mira, que podamos ser instrumentos en sus manos porque tenemos su corazón, ¿ok? El último punto que vimos la semana pasada fue el papel pastoral actual equipa al líder para actuar como el agente de gracia de Dios, ¿sí? Si necesitamos líderes para suplir las necesidades de la gente, ¿sí? Y se equipa en eso, estar supliendo necesidades, estar ayudando con las necesidades, estar proveyendo para la necesidad, estar ministrando y aconsejando, y todo eso es parte, pero mientras la unción apostólica equipa al creyente. Si nosotros no equipamos a la gente, si no les enseñamos a funcionar o les enseñamos a tomarse de Dios, a creer y a que Cristo, ¿verdad?, su obra y tomarse de él y crecer en fe, si no desarrollamos, les ayudamos a que desarrollen los dones, hemos estado viendo esta semana los diferentes dones que el Espíritu Santo está dando, lo que da el Padre, los que da el Hijo. Si no los ayudamos, entonces no hay una visión hacia más adelante, ¿sí? Simplemente la gente irá a la iglesia a suplir una necesidad,
A veces una necesidad de compañía, una necesidad de realización, una necesidad de calmar su alma, una necesidad de conocer más de Dios, pero Dios también quiere que conozcamos quiénes somos en Él. ¿Para qué? Para que podamos funcionar efectivamente, con eficacia, con precisión en la obra del ministerio. Entonces, la diferencia es esto, sí es parte, Dios va a levantar gente en un liderazgo por la responsabilidad, con una unción para cumplir el llamado y la responsabilidad, pero a fin de cuentas, todos los creyentes, ¿sí? Dios nos está llamando a funcionar en la obra del ministerio, ¿sí? Entonces, en la unción apostólica, sí liderea, pero equipa en conjunto con el maestro, en conjunto con el apóstol, con el profeta, con el pastor. Si estamos en una visión de lo que es la casa de la iglesia, entonces trabajamos todos en ayudar a que la gente sea equipada, que pueda funcionar y no que siempre esté dependiendo de que el líder, ¿verdad?, le esté dando de comer en la boca, porque si el líder no le da de comer, ellos no abren la Biblia para nada, ellos no toman responsabilidad. Otro es el líder va a orar, el líder los va a cargar, el líder los va a administrar, el líder tiene que caerles bien y el líder tiene que amarlos muchísimo, ¿verdad? Y estar de acuerdo en todo lo que necesitan. Entonces la iglesia puede llegar a convertirse, ¿verdad?, en estar condicionada por la gente, no por lo que Dios quiere. ¿Qué necesita la gente? Entonces se va a estar haciendo los cambios constantes, porque la gente cambia. Hoy, actualmente, estaba viendo en noticias cristianas, ¿no?, o escuchando, cómo aún están, pues ya la Biblia no es necesaria, o ya la Biblia no, hay que cambiarla, ya está obsoleta, porque para los tiempos que estamos viviendo, los cristianos actuales necesitan, ¿sí?, para suplir sus necesidades emotivas, sus necesidades de realización, necesitan mayores libertades. Entonces la Biblia dice, ¿sabes qué? Necesitamos quitarla, o necesitamos cambiarla, quitar aquellas áreas, ¿verdad?, que van a incomodar o que no van a permitir, ¿verdad?, que la gente pueda sentir la realización como ahorita se está dando. Entonces, el pastoral muchas veces por la presión social, la presión de la gente, ¿verdad?, actúa como una gente que da gracia y gracia y gracia y quiere dar favor a los demás, pero hay mucho peligro, muchísimo peligro, porque se vuelve, ¿verdad?, empieza a ser manipulado por la gente. Entonces, con la unción apostólica tiene una visión, ¿sí? Está conociendo qué necesita Dios, porque recordemos, la iglesia es para Dios. La iglesia es para Dios, es su casa. Entonces necesitamos nosotros edificar con eficacia, ¿verdad? Y veo que en muchos lugares está viniendo estos centros de entrenamiento. Dios está levantando, porque ahora que está en la Escritura, pero cuando empieza Dios a resaltar verdades de la Escritura que antes no se veían con tanta frecuencia o que se escuchaban, es porque Dios está alineando, está llevando a la iglesia ese crecimiento. Entonces, desde hace algunos años, Dios hablaba es que es apostólicos, de centros de entrenamiento, ¿no?, que venían cambios a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios sabía los tiempos que íbamos a entrar. Dios sabía la lucha espiritual en la cual íbamos a entrar. Entonces, no se necesita un título, se necesita una estatura espiritual, se necesita discernimiento, se necesita una unción de rompimiento, se necesita una gracia, necesita saber moverlos en las dinámicas del espíritu, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces la unción apostólica que Dios ha estado restaurando y que está ahorita, ¿verdad?, moviéndose, no es para tener un título. Ese ha sido el problema. Ok, pues ya no voy a ser pastor, denme el título de apóstol, y se cree que son títulos y reconocimientos, inmobiliario y eventos. No, es una unción de arquitecto, es una unción, Señor, de nidificador, una unción que penetra territorios, una unción de conquista,
¿sí? Entonces, si nosotros queremos entrar a lo que Dios quiere llevar a su iglesia, porque estamos en la iglesia de los últimos tiempos, necesitamos definitivamente tomar la decisión. ¿Queremos seguir estando entre Betel y Jai? Porque de repente, qué padre es acá, pero me gusta acá. Si no tomamos, estamos como en un valle de decisión, ¿sí? A veces Dios nos mete en esa posición y nos dice, mira, te pongo esto y te pongo esto, tú escoge, tú escoge. Queremos seguir nada más en el modelo pastoral, queremos seguir el modelo, ¿verdad? Nada más carismático, pues, lo podemos hacer. No se está tratando muchas veces ni de la pérdida de salvación, pero sí se pierde el propósito, se pierde el que logremos cumplir los deseos, sueños de Dios, ¿no? De que su reino venga, se establezca. Queremos nada más avivamiento. Muchas iglesias lo único es, pues, avívalos y más avivamiento, ¿no? Pero afuera se está el mundo destruyendo. La maldad avanza, la violencia avanza, está siendo atacada la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros, pues, no, eso no es mi rollo, porque nosotros estamos llamados para nada más, para que aquí, me bendíganme dentro de 4 paredes, ¿verdad? Y yo no me comprometo con nada más, apenas puedo con lo mío. Entonces la iglesia está débil porque no se convirtió en una fuerza que logre enfrentar, sí, las puertas del infierno que están constantemente queriendo avanzar y destruir. Ahorita vemos la familia, los abortos, todo lo que está sucediendo, pues, o sea, de estos tiempos, y desde cuando Dios empezó a hablar en su iglesia, lo ha estado hablando, ¿no? Llevando a transicionar y transicionar, pero dices que Jai está muy a gusto, el modelo de bendición es muy a gusto, el modelo que hemos hecho está dentro de nuestra zona de confort, pero ¿sabes qué? Dios me envió a los apóstoles, el apóstol es enviado, y Dios los envía a conquistar territorios, a llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Entonces, la impartición apostólica provee por medio de la capacitación y el entrenamiento la venida para que sean transferidas habilidades, talentos y destrezas a aquellos que no las tienen. Por eso nos hemos dado la tarea de estar insistiendo en tomar, por ejemplo, lo que es UPRE. Nosotros mismos estábamos en ese proceso de que necesitamos entrenarnos, necesitamos capacitarnos, ¿sí? Y bueno, ya se te pasó el tiempo, ya tienes mucha edad, ¿por qué te entrenas? ¿Por qué te capacitas? Porque siempre necesitamos ir hacia adelante. Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Entonces, estos centros de entrenamiento que Dios quiere levantar es para capacitar, para equipar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Para que hay una transferencia de gracia, hay una transferencia de talentos donde se han desarrollado, sean morretados para que haya un mayor fluir, dice, de revelación en la vida de cada persona. Dios quiere hablarle, nosotros hemos insistido, tengan la comunión con el Espíritu Santo, busquen el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Dios es un Dios de comunicación y el Espíritu Santo quiere revelarnos las cosas que están en el corazón de Dios y para que todos podamos ser capaces de hacer lo que Dios desea. Si no queremos hacer lo que Dios desea, pues entonces pues busquemos a Dios para que Dios haga lo que deseamos, para que Dios nos bendiga, para que nosotros, ¿verdad?, vivamos felices y contentos y tengamos suplidas nuestras necesidades, porque Él es todo, es mi amado, es mi consejero, mi ayuda. Sí, para que nosotros podamos también cumplir los sueños de Dios. ¿Ok? Pues entonces aquí vemos, ¿no? Okay. Bueno, uno de los propósitos, ¿verdad?, que está ahorita comentando Rosalba, ¿verdad?, es todo lo que implica, ¿verdad?, el equipamiento de cada, ¿verdad?, hijo de Dios, de cada creyente. ¿Sí? Y eso tiene que empezar a cobrar valor a los ojos de cada uno, ¿verdad? Y cada uno decir, yo necesito, ¿verdad?, poder prepararme, ¿verdad?, para que pueda cumplir con el llamado que Dios tiene para mi vida. Muchos quieren el llamado, pero no se preparan, ¿verdad? Muchos quieren el llamado y quieren las glorias, pero no se trata de que
busquemos, ¿verdad?, los aplausos de la gente, los aplausos del hombre. Se trata, ¿verdad?, de que Dios encuentre al vaso, ¿verdad?, al vaso de honra que pueda usar, ¿verdad?, para que su propósito se pueda establecer en esta tierra. Entonces, dice, ¿verdad?, que él, cuando empieza su ministerio, anunció, ¿verdad?, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Entonces se trata de que el reino de los cielos, ¿verdad?, invada, ¿verdad?, y se establezca en la tierra. Y ese, ¿verdad?, es un mandato de Dios. Ese es lo que Dios desde un inicio, ¿verdad?, estableció. Y para eso formó la primera pareja, ¿sí? Y dice que los bendijo y les dio el mandato de todo lo que tenían que cumplir, ¿sí? Y entonces ese mandato finalmente, ¿verdad?, lo resumes en la palabra gobierno, ¿sí? La primera pareja, ¿verdad?, fue llamada para que ambos tuvieran la misma unción y ambos, ¿verdad?, se movieran, ¿verdad?, en el mismo espíritu de conquista, y ambos, ¿verdad?, tuvieran la autoridad espiritual para someter a todos los enemigos de Dios, ¿verdad?, bajo los pies del Señor, y ambos tuvieran, ¿verdad?, la unción de gobierno, ¿verdad?, para señorear sobre todas las cosas en la tierra. Pero ellos tenían que llenar la tierra para poder hacerlo. Entonces, eso no ha cambiado, ¿verdad? A Dios no se le ha olvidado eso, ¿verdad? Él sigue trabajando, ¿verdad?, para preparar a la iglesia, y por eso levanta los 5 ministerios, ¿sí? Entonces, las iglesias en general, ¿verdad?, están diciendo, sí, está bueno, pues ya, ok. Hubo un tiempo en que decían no a los 5 ministerios, ahorita están diciendo está bien, pero siguen trabajando con su mismo modelo. Es que no hay cambio de mentalidad. Siguen trabajando con sus mismos planes de trabajo que han tenido por años y años, ¿verdad? Y no se han movido de ahí. Entonces, el propósito, ¿verdad?, de los 5 ministerios, aunque redundemos muchas veces en lo mismo, ¿verdad?, pero es que dice la Escritura que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, tiene que haber, ¿verdad?, un crecimiento en el conocimiento, y tiene que haber un crecimiento, ¿verdad?, en el entendimiento de la palabra de Dios, de la palabra revelada, que nos lleve, ¿verdad?, a movernos en el mismo nivel de fe, ¿sí? Y Jesucristo espera que sea en el nivel de fe en el que Él se movió, y por eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Y ustedes mayores cosas que estas harán, ¿sí? Mayores que Él, ¿no? Entonces, quiere decir que si Jesucristo está declarando, ¿verdad?, que podemos llegar a ese nivel, es porque sí se puede, ¿sí? Nada más que tenemos nosotros que mantenernos, ¿verdad?, alineados con su propósito. Y entonces dice que todos llegamos a la unidad de la fe. Lo segundo, que lleguemos todos al conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? La fe no se va a desarrollar en los niveles de conquista a menos que Jesucristo esté revelado, ¿verdad?, ¿sí?, en la vida de cada uno de los hijos y las hijas de Dios, de los creyentes. ¿Sí? Por eso Jesucristo le dijo, sobre esta roca de revelación edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia se tiene que edificar en la revelación de Cristo, ¿sí? Y entonces necesitamos que la palabra que se esté dando como alimento espiritual, ¿verdad?, sea una palabra de revelación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan, ¿verdad?, crecer, ¿verdad?, a ese conocimiento, ¿verdad?, a ese nivel de fe, ¿sí? Dice, a un varón perfecto, ¿sí? Y entonces nos habla ya de perfección, ¿sí? A un hombre, ¿verdad? Y Jesús es la medida, ¿no? A la medida, dice, de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya tenemos la medida, ya tenemos el estándar, ¿sí? Ya tenemos la meta, ¿sí?, a la cual crecer, ¿verdad? A la medida de la estatura. Entonces tenemos que no solamente crecer, sino tenemos que ganar estatura en el espíritu, ¿sí? Para que ya no sean niños fluctuantes. La iglesia está en esta condición de niños, ¿verdad? Quieren nada más lo que se les antoja, comen nada más lo que les gusta, ¿verdad? Y no lo que necesitan, ¿sí? Y dice que ya no sean niños fluctuantes, ¿sí? Sino que una persona fluctuante, ¿verdad? Una persona que dice una cosa y luego cambia de parecer, y luego dice una cosa y hace otra, y anda, ¿verdad?, moviéndose de un lado a otro, ¿sí? O sea, su vida está fluctuante, quiere decir que anda en doble pensamiento, ¿verdad? Desea una cosa, pero luego dice, no, pero quiero otra, y luego, no, ya no, y quiero otro, ¿verdad? Y entonces, o sea, no tiene, yo usaría la palabra firmeza, no tiene firmeza, ¿verdad? Y entonces
su vida, ¿verdad? Está fluctuando, ¿sí? Y luego dice, llevado por todo viento, por doquiera, dice, de todo viento de doctrina. Viene una doctrina y se lo lleva y lo avienta para cualquier lado y por ahí anda en todos lados, ¿no? Entonces tú te encuentras a cristianos fluctuantes, ¿sí? Te los encuentras en una congregación, al ratito te los encuentras en otra, al ratito te los encuentras en otra. ¿Por qué? Porque son personas fluctuantes. Quiere decir que están todavía en la condición de niños, ¿sí? Entonces, si la persona, ¿verdad?, no reconoce que necesita el alimento correcto para crecer, nunca lo va a buscar. Y entonces vienen los vientos de doctrina y los engañan, ¿sí? Y son engaños. Y dice que con astucias, con artimañas y con error, ¿sí? Y entonces el enemigo sabe muy bien cómo operar y cómo mover, ¿verdad?, de la verdad a los que deberían de estar firmes en su fe. Y dice el versículo siguiente, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces la medida se sigue manteniendo, ¿no? O sea, propósito, que crezcamos, que crezcamos, que crezcamos, que crezcamos. Ahora hay una parte muy importante, ¿sí? Y Rosalba habla ahorita, ¿no? Del equipamiento, ¿sí? Dios quiere que a través de la unción apostólica, ¿verdad?, los discípulos, ¿verdad?, se empiecen a equipar. Entonces la escritura empieza, ¿verdad? Todo esto que te estoy hablando empieza con la primera declaración, ¿sí? Los 5 ministerios fueron dados, dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Y este es el propósito, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo necesita ser edificado, ¿sí? Y normalmente se piensa que son los pastores los que tienen que edificar al cuerpo de Cristo. Pero resulta que el diseño de Dios es los 5 ministerios, ¿sí? Que son los encargados de preparar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos empiecen a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de los que van recibiendo, de los que se van formando, de los que se van equipando, ¿verdad?, ahora tiene que dar, ¿verdad?, para que el cuerpo de Cristo empiece a ser edificado, ¿sí? Para que los creyentes sean, como dice Rosalba, edificadores también, que tengan la misma unción de edificación. Y ahora, como ya fueron ellos edificados, ya tienen un modelo de cómo edificar correctamente. Y entonces empiezan ellos a edificar primero, ¿verdad?, sus casas. Empiezan a edificar a sus vecinos, empiezan a edificar, a alcanzar gente para edificarlos, ¿verdad?, con una visión correcta. ¿Por qué? Porque ellos ya conocieron el camino de edificación que se necesita. Entonces, escúchame, cuando Dios dice que la finalidad es perfeccionar a los santos, ¿sí? Esta palabra, perfeccionar a los santos, ¿sí?, incluye muchas áreas en las que se tiene que trabajar. Entonces, ¿verdad?, la unción apostólica tiene el propósito, ¿verdad?, de tomar primeramente a los que van a ser equipados, ¿sí?, y empezarse a adecuar sus vidas. Quiere decir que lo primero que tiene que venir es orden, orden espiritual, ¿verdad?, al creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos desordenados, aún desordenados para comer. Comemos lo que no necesitamos, comemos lo que no nos beneficia, comemos lo que no nos ayuda, ¿verdad?, a nuestra preparación, ¿sí? Y entonces tiene que venir un orden espiritual para que podamos nosotros, ¿verdad?, recibir el alimento correcto que necesitamos, porque el propósito, acuérdate, era crecer, ¿sí? Y tenemos una medida, ¿sí?, estatura, ¿sí? Tenemos que crecer y ganar estatura espiritual. Quiere decir que debemos de alcanzar, ¿verdad?, ese nivel de autoridad en la que se movió Jesucristo. Y tú puedes decir, es que Jesucristo era Dios. Pues sí, era Dios, pero Él nació como hombre para enseñarnos el camino como hombre de dependencia del Espíritu Santo, ¿sí?, como hombre, ¿sí?, para funcionar en la autoridad que el Espíritu Santo le estaba concediendo a través de la unción. Y entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, adecuar nuestras vidas. Ese sería el primer punto que tú necesitas anotar, ¿sí? Adecuamiento. Quiere decir que tu vida tiene que ordenarse de tal manera que tú estés en la posición correcta que necesitas, ¿sí? Lo segundo que tiene que venir es preparación, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo va a usar a los 5 ministerios, ¿sí?, para, ¿verdad?, dar la palabra de revelación que se necesita, ¿sí? Para que esta palabra, ¿verdad?, pues empiece a prepararte, ¿sí? Y lo primero que va a hacer el Señor es te va a empezar a transicionar. Te va a empezar a llevar de ser solamente una ovejita, ¿verdad?,
a ser un siervo y luego a ser un hijo y luego a ser un hijo maduro, ¿sí? Y te va a llevar a un crecimiento, ¿sí? Y entonces tú tienes que ir comiendo de acuerdo a lo que necesitas para cada etapa de transición, ¿verdad? Recibir el alimento correcto que te haga, ¿verdad? Que brinques al siguiente nivel, ¿sí? Entonces, Dios no puede darte un nivel superior si tú no has pasado por los primeros niveles de preparación, ¿sí? Y entonces, yo veo que la gente, pues, no quiere servir. Hay unos, los que están entendiendo y todo, luego, esos levantan la mano y luego participan, ven que se necesita, ¿verdad? Y empiezan a ser parte, ¿verdad? Del servicio, ¿verdad? Y eso les permite, ¿verdad? Irse preparando, irse desarrollando en los dones, ¿verdad? Ir teniendo, ¿verdad? Un crecimiento en su carácter, ¿verdad? Y ir formando el carácter de Cristo en sus vidas. Luego viene la etapa, ok, ya te adecuaste, ¿verdad? Ya dijiste, voy a ser discípulo, ¿sí? Ya estás diciendo, me estoy preparando, estoy recibiendo el alimento que necesito. Y luego viene la etapa de entrenamiento. Y entonces ahora tu vida empieza, ¿verdad? A tomar la palabra de Dios, ¿sí? A aplicarla, ¿verdad? Cada verdad que estás recibiendo, cada verdad que te está siendo revelada, ¿verdad? Y empiezas, ¿verdad? A caminar, ¿verdad? En la palabra de revelación, a vivir la palabra de revelación, ¿sí? A moverte en la palabra de revelación, ¿sí? Y entonces tu vida se empieza a entrenar, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Los dones que el Espíritu Santo te está impartiendo, ¿verdad? Tú empiezas a ejercitarte en ellos, ¿sí? El entrenamiento es una vida de ejercicio espiritual. Es lo que te va a hacer, ¿verdad? Más diestro cada vez, más diestro cada vez, más diestro cada vez. Y cada vez que eres más diestro, ¿verdad? Vas a ser más eficaz cada vez, más eficaz cada vez. Y cada vez que eres más eficaz, ¿verdad? Vas a entrar en la etapa de precisión, que es lo que Dios quiere, levantar a hombres y mujeres de precisión profética. ¿Sí? Y entonces de esta manera tu vida, ¿verdad? Está funcionando en este entrenamiento, ¿sí? Y entonces se liga lo que es, ¿verdad? La perfección, ¿sí? Entonces empiezas a ser perfeccionado. Quiere decir que eres cada vez una persona más firme, una persona más certera en las cosas que haces, ¿verdad? Y entonces, sí, tu vida empieza, ¿verdad? A ser como uno solo. Descubres lo que es el poder de uno, ¿verdad? De la unidad, ¿sí? En tu vida. Y bueno, ya que estás en esto, entonces viene la etapa de calificación. Dios no te puede, ¿verdad?, lanzar a la obra del ministerio si no eres calificado. Y entonces tu vida empieza a ser calificada. ¿Por qué? Porque Dios levantó a los 5 ministerios para que fueran perfeccionados los santos. ¿Por qué? Porque los santos son los que tienen que hacer la obra del ministerio y tienen también que edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces tú tienes que estar bien alineado con todo el diseño de Dios de preparación, ¿verdad? En tu crecimiento, en tu madurez, ¿sí? En tu estatura espiritual. Entonces, cuando Dios te toma, ¿verdad? Tú empiezas a recuperar en tu vida personal, ¿sí? La integridad que necesitas, ¿verdad? Para que puedas ser, ¿sí? Una persona confiable. Entonces, acuérdate, nosotros venimos de un trasfondo, ¿sí? Del mundo. Y entonces quiere decir que éramos como ramas que estábamos arrancadas de la vid y Dios nos empieza a hablar de la unidad. Y para eso, ¿verdad? Nos pone el ejemplo, ¿verdad? De Jesús diciendo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, ¿sí? Y los pámpanos tienen que estar unidos a la vid. Y empieza a hablar de todo eso, de la unidad, ¿sí? Entonces empezamos a ser uno con el Señor, empezamos a ser uno entre los hermanos, empezamos a guardar la unidad de la iglesia, empezamos a ser uno en Cristo, ¿verdad? Y de esta manera, sí, todo lo que estaba quebrado, todo lo que estaba desalineado, todo lo que estaba roto en nuestras vidas, empieza a ser sanado por el Señor. Y de esta manera, ¿verdad? Empezamos a descubrir, ¿verdad? Que nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Tú empiezas a descubrir, ¿verdad? Que tienes un llamado, que tienes un trabajo que Dios quiere que tú lleves a cabo y para lo cual, ¿verdad? Te está equipando y te está dando los dones espirituales que tú necesitas, te está dando la unción del Espíritu Santo, te está dando, ¿verdad? La autoridad y te está dando, ¿verdad? El poder y te está dando la gracia para que funciones correctamente y entonces tú descubras la función que tú tienes en el cuerpo de Cristo, ¿sí? De acuerdo al llamado que está en tu vida, ¿sí? Dado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, te va a llevar a la madurez. Y de la madurez te va a llevar a la estabilidad. Y de la estabilidad te va a llevar a la integridad. Y de esta manera, ¿verdad? Tú vas a vivir la plenitud de Cristo en tu vida para que tú, ¿verdad? Cumplas lo que Cristo dijo, ¿sí? Mayores cosas que estas harán. Amén.
La cuestión es de que Cristo opera en toda plenitud. Cristo opera en su máxima autoridad, su máximo poder. Sí, Él también vino como niño y fue creciendo en estatura, en sabiduría, en gracia, dice, para con Dios y los hombres. Entonces, también Él llevó sus procesos de crecimiento, ¿verdad? Hasta que llegó a la Y no edad, inició el ministerio hasta la madurez. hasta la madurez, que tuvo que pasar todos sus procesos, lo pasó, ¿no? Y fue fiel en su casa, y estuvo en los negocios del Padre, y estuvo aprendiendo, y estuvo siendo probado, porque dice la Escritura, varón aprobado por Dios. Entonces, sí, fue también Jesús tuvo que ser calificado. Ahora, ¿por qué esto no lo veíamos antes? Simplemente nos quedamos en el escalón de la salvación y de la bendición. Hemos estudiado también en UPRE, ¿no? Vimos los 10 dimensiones del Evangelio del Reino, ¿no? Que no nada más es el Evangelio de salvación o el Evangelio de bendición. Mirada hasta el Evangelio en que Cristo es formado en nosotros, donde el Evangelio eterno, o sea, va avanzando. Entonces, toda esta serie de enseñanzas o de conocimiento, ¿verdad? No fueron revelados hasta que los profetas y los apóstoles empezaron a tomar posición y empezaron a buscar qué es lo que Dios necesita, ¿sí? Porque el pastor busca qué es lo que la oveja necesita. Entonces, cuando Dios empieza a restaurar y restaura estos 5 ministerios, vemos que viene como algo que es de otro mundo, o sea, viene algo que cuesta mucho trabajo para la oveja comprender, porque es muy cómodo el que te alimenten, es muy cómodo el que te carguen, es muy cómodo, pues, ay, pues es culpa de uno, es culpa de otro, porque yo soy oveja, o sea, no tengo compromiso, no tengo más allá más de ir a asistir o participar en ciertos eventos. Pero no, Dios tiempos, Dios estos ministerios para este tiempo, y muchos dicen, no existen apóstoles y profetas, pero hasta en Apocalipsis los menciona. Entonces, este equipamiento, ¿verdad? Sí es como abrir brecha, abrir camino, así como fue la alabanza, así fue como fue el evangelio, el ministerio del evangelista, así como fue el abrir camino en la reforma. Estamos en ese tiempo de reforma, de transformación. ¿Por qué? Porque Cristo, la cabeza, el rey, el que hablamos de que su reino es eterno, que su reino es poderoso, necesita un cuerpo que tenga su estatura, porque nos dice, haz la estatura del varón perfecto. Entonces, esa es la cuestión, es un cambio de mentalidad, es una renovación de la mente. Ahora, fíjate, cuando viene, ¿verdad? Y dice la Escritura que Jesucristo, al ascender, dio dones a los hombres, son los regalos del cielo para que en la tierra pueda haber, ¿verdad? Un crecimiento, ¿sí? Y estos dones incluyen, ¿verdad? Al pastor, incluye al evangelista, incluye al maestro, que es lo que la iglesia, ¿verdad? Adoptó, ¿verdad? Y se desentendió de los profetas y de los apóstoles, ¿verdad? Y entonces Dios tuvo que, a través de las edades, a través de los tiempos, traer, ¿verdad? Una restauración, ¿verdad? De cada uno de los ministerios. Entonces, el del pastor, ¿verdad? Tiene que ser también restaurado. Quiere decir que tiene que entrar, ¿verdad? En esta dimensión de los 5 ministerios y no solamente ser un pastor de ovejas, sino que sí es pastor, ¿verdad? Y sí va a ver a las ovejas y sí va a ver a su condición, pero va a tener ahora una visión apostólica y profética, ¿verdad? Y aunque es pastor, va a estar bajo el manto apostólico y profético sobre su vida. Y entonces, ¿verdad? Esta unción que está cubriéndolo, ¿sí? Esta unción apostólica y profética va a hacer que el pastor, ¿verdad? Empiece a predicar en otra dimensión, en otro entendimiento, en otro conocimiento, ¿verdad? Y entonces va a poder ayudar como parte de los 5 ministerios a que avance la iglesia, ¿verdad? A que las ovejitas transicionen, ¿sí? Y lo mismo sucede con el maestro. El maestro, si solamente se queda con la unción de maestro no renovada, ¿verdad? Pues va a enseñar, ¿verdad? Pero lo mismo va a enseñar en un nivel, ¿verdad? De solo el logo, solo la palabra y tal vez sean mensajes muy bonitos y muchos digan, wow, qué tremendo, pero de revelación no tiene nada, ¿verdad? De revelación. Cuando hablamos de revelación, hablamos de las cosas que están en el corazón de Dios, que quiere establecer en la tierra y que necesita, ¿verdad? Hombres y mujeres entendidos que se muevan, ¿verdad? En la sabiduría divina, que se muevan en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y que puedan tomar las cosas que están ocultas, las cosas que están a nivel secreto de Dios.
Sí, amén. Entonces, los maestros tienen también que meterse bajo la unción apostólica y profética, y su enseñanza entrará en otra dimensión, su enseñanza entrará en otro nivel, y su enseñanza ayudará al crecimiento y a la madurez de la iglesia. Lo mismo sucede, ¿verdad?, con la unción del evangelista, ¿verdad? El evangelista, cuando se pone bajo la autoridad, ¿verdad?, espiritual de los apóstoles y profetas, ¿sí?, sus mensajes, ¿verdad?, aunque son de salvación, pero tendrán una efectividad que no ha visto en toda su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va bajo una unción que verdaderamente abre camino en medio de las tinieblas. ¿Eh? Pues yo creo que los apóstoles fueron los primeros evangelistas, nomás que quitaron a los apóstoles y pusieron... Eran los apóstoles, eran apóstoles enviados, pero ahora aquí como que los apóstoles no existen, pues le vamos a poner evangelistas, ¿no? Porque van con el evangelio. Pero realmente el diseño para abrir territorio eran los apóstoles y profetas, los que iban enviados como equipos, ¿no? Y ahorita yo estaba pensando, Jesús cuando llegó a Jerusalén, miró la tierra y lloró. Y lloró, dice, porque Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y matas a los que son enviados. Y los apóstoles. Y le dolió tanto porque sabía que si ellos hubieran conocido lo que era para su bien, si ellos hubieran recibido lo que Dios, el enviado de Dios, la revelación de Dios, sabes que Jesús veía cómo 70 años después iba a ser desolada, y ese templo y esa religiosidad, todo eso iba a acabar, y aún perdieron su territorio. Pero Dios es tan fiel que Él profetiza años antes, sabía lo que iba a suceder, y regresa que volverá a Sion, verán los esparcidos, y nos está tocando ver, o nos ha tocado ver en este tiempo, ¿verdad?, el regreso del pueblo de Israel a su tierra, los volviendo a Sion. Pero qué dolor ha de haber sido para Dios, ¿verdad?, o para Jesús en ese momento, que el ver que la gente rechazó, y qué dolor le ha de estar costando al Padre o a Jesús ver, porque los que Él envía, la iglesia, o sea, como el periodo pasado, el espíritu religioso rechaza lo que son enviados. Y entonces, en ese rechazo, se ha ido rezagando la iglesia, ¿sí? Se ha ido a un molde. Es más fácil que la iglesia se amolde al mundo que se amolde a las cosas de Dios. Le ha sido más fácil tomarlo del mundo y los modelos, pero no el tomar el consejo de Dios. Dios sabe lo que viene al mundo, y Dios ha estado hablando y hablando a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ha querido levantar a su pueblo como esa iglesia gobernante, como esa iglesia gloriosa que pondrá a sus enemigos por estrado de tus pies. Pero cuando la luz deja de brillar, o la sal deja de funcionar, no sirve más que para ser hollada. Y si la iglesia no reconoce el tiempo de visitación y lo que Dios está hablando de cómo necesita transicionar para ser en su totalidad equipada, para ser entrenada para la obra del ministerio y para poder influenciar los montes allá afuera, entonces el mundo las tinieblas van a prevalecer, las tinieblas van a poner a la iglesia en un estado donde va a ser hollada. Jesús lo vio, y ahorita me acordaba de eso, ¿no? Y creo que eso ha estado sucediendo, se vuelve a repetir, y esperemos que Dios, ¿verdad?, hable el corazón de la iglesia y siga levantando esas voces apostólicas y proféticas, que no se callen, porque estamos viviendo tiempos donde necesitamos nosotros avanzar hacia adelante. Dice, el papel pastoral actual tiene como objetivo el mantener a las personas, o sea, que estén contentas, que se queden, que haya diferentes actividades para que puedan estar en su lugar, sí, pero fíjate, mientras el enfoque de la unción apostólica es madurarlos, o sea, son dos mentalidades tan fuertes. Ahora, cuando tenemos la visión del cielo, los 5 ministerios, el pastor, el profeta, el maestro, cuando recibimos esa gracia apostólica, esa
esa unción de edificadores. Ok, seguiremos manteniendo a la gente, podremos, pero tendremos un objetivo mayor, no nada más llevarles la leche, el alimento o darles, ¿verdad? A ver, ay, ¿qué pega hoy? ¿Qué está? No, sino que vamos a darles el alimento que se requiere en cada etapa para que sean maduros, para que sean hombres y mujeres fuertes. Un crecimiento. Madurez, ¿no? Sí, llegará gente nueva, ¿verdad? Y ese es el propósito, siempre ganar almas, a ganar almas, ¿sí? Y entonces el propósito del pastor sí es empezar a vendar a los heridos, es empezar a curar sus llagas, ¿verdad? Y traer una restauración a sus vidas, ¿verdad? Pero luego entra el maestro, ¿verdad? Y empieza a darle enseñanza correcta, ¿sí? Y va a empezar tal vez con leche espiritual, ¿verdad? Porque son bebés, ¿sí? Pero les va a empezar a dar lechita, y ya les va a decir, bueno, ya, ahora quítenle los biberones, ¿no? Ahora a comer carne, ¿verdad? A comer alimento, ¿verdad? Y a llevarlos a crecimiento, ¿sí? Pero eso es un trabajo, ¿verdad? Que debe tener una visión. Y es la visión, ¿verdad?, de la unción apostólica la que nos permite, ¿sí? Ver la condición real de cómo están las personas, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, pues nosotros hemos conocido gente de muchos años, y de muchos años, de muchos. Pues estamos como Matusalén, sí, para que nos crean. Y ¿verdad? Y vemos nada más en su manera, en sus pláticas y en su manera de vivir y todo, y los vemos que no avanzaron. Igual. No avanzaron, se quedaron atrás rezagados y se quedaron y sí, somos cristianos y somos fieles y dejamos y estamos congregándonos y todo, pero sí, pero están igual que hace muchísimos años, ¿no? Entonces el deseo del apóstol Pablo era formar a Cristo en el interior de cada uno de los creyentes, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poderlos, ¿verdad?, presentar maduros y completos en Cristo Jesús. Aquí esta escritura la hemos estado escuchando mucho, repitiendo últimamente. Si es Cristo en nosotros, esa es la esperanza de gloria y lo que la gente necesita, y ayer lo hablábamos, ¿no? Necesita ver a Cristo, necesita que Cristo se manifieste por medio de su iglesia, ¿sí? Porque Él es el sanador, es el libertador, Él es el gran apóstol y gran maestro, nosotros no somos más que una extensión de Cristo. Entonces, por eso Cristo en nosotros es esperanza de gloria y el énfasis apostólico es transicionarlos de ovejas a hijos maduros. Y te digo, lleva a Dios hablando mucho tiempo al respecto, ¿no? Y Dios, oramos que Dios abra el entendimiento y los corazones para que podamos, ¿verdad?, ver hijos cada vez más viviendo esa plenitud de Cristo, creciendo, ¿no? Fíjate, hoy platicaba Elsa, mi hermana, y creo que está por ahí, ¿no? De cuando mi hermano Carlos recibió el llamado. Él tenía 21 años por ahí. Y era un chamaco muy travieso, fue de los jóvenes de dirección cada rato, o que lo cambiaban de escuela, porque siempre era muy, muy inquieto y muy travieso, ¿no? Pero Dios lo llamó. Y platicaba Elsa que como cuando Dios pone el llamado en su vida, él empieza de adolescente a conocer de Cristo. Cuando Dios lo llama, ya está en la carrera. Él está en el segundo año de la carrera de licenciado. Pero fue tan fuerte que dejó la carrera y le habla a Elsa y le comenta que está a punto de hablar con mi papá. Mi papá está en México, él está en México, para avisarle que iba a dejar todo y para seguir a Cristo, para, o sea, tomar la responsabilidad. Y que ya no quería que mi papá le mandara ni un quinto, que ya está ahí, que gracias por todo, porque ahora si era Dios el que lo había llamado, entonces Dios iba a encargar de proveer, le había dado unas promesas y él iba a creer a Dios, y literalmente es muy impactante, realmente, ¿no?, el creerle a Dios. No son nuestras habilidades, es la fe, es el saber quién es Él en nosotros y quiénes nosotros somos en Él. Ahorita tal vez el proceso dice, no, pues está muy complicado y entonces otra etapa y otra etapa. Simplemente ríndele tu corazón al Señor y vas a pasar todas esas etapas sin darte cuenta.
Simplemente disponemos nuestro corazón a Dios y le permitimos a su Espíritu enseñarnos, ¿verdad? Prepararnos, equiparnos, y a veces no nos pone con personas o estudiando, siendo diligentes, y entonces, pues, vamos avanzando, ¿sí? Entonces, el papel pastoral actual asegura a los creyentes su valor posicional en Cristo, mientras que la unción apostólica busca establecer la realidad, no nada más que sepas, sino que vivamos, ¿sí? La realidad de la experiencia de lo que es estar en Cristo en cada uno de nosotros y que nosotros en Él. Y eso es lo que ahí nos quedamos a veces, tenemos el conocimiento, estamos en Cristo, pero que sí, Dios quiere... Estoy sentado en lugares celestiales, ya me lo sé, y lo declaro cada rato y todo, ¿sí? Pero, pues no estoy gobernando. Si estoy sentado en el trono de autoridad y de gobierno, pues debo de gobernar juntamente con Cristo. Sí. Pero no estoy gobernando en mi vida, y entonces en mi vida está pasando, ¿verdad? Que el enemigo es el que está gobernando todo mi caminar y todas mis luchas, ¿verdad? Y están ahí, ¿verdad? Y no estoy teniendo victorias. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Que el papel pastoral suple las necesidades externas, trayendo, ¿verdad? Un consuelo, un confort y un sentir de alivio a las personas. Mientras que lo apostólico suple las necesidades internas, trayendo una realidad profunda y un gran sentir de identidad. Entonces, cuando tú, ¿verdad? Estás recibiendo nada más el alivio externo de todas las necesidades, ¿verdad? Por causa de todos los problemas que uno vive, ¿verdad? Y que mientras no tiene la realidad de Cristo en sus vidas, ¿verdad? Están todas las oleadas del mundo están golpeando, ¿verdad? Nuestras vidas, nuestra casa, a los nuestros, ¿sí? Pero cuando la unción apostólica empieza, ¿verdad?, a formar ese corazón y empieza a traer la realidad de Cristo, ¿verdad?, de estar en Cristo, de ser uno en Cristo, ¿verdad?, de saber que tu vida ya le pertenece a Cristo y eso está en tu espíritu, está profundo dentro de ti, entonces tu identidad empieza a cambiar. ¿Sí? Tú empiezas a ser otro, ¿sí? La palabra de Dios empieza, ¿verdad?, a transformarte, tu mentalidad empieza a ser renovada, ¿sí? Y a través de la unción apostólica, ¿verdad?, tú empiezas a crecer, ¿no? Entonces, dice aquí, agita los espíritus de los hombres a levantarse a la altura de las circunstancias y tomar los recursos espirituales en Cristo para destruir yugos. Bueno, esto es, ¿verdad?, apropiarte de la realidad de Cristo, ¿sí? Y tú empiezas a tomar de los recursos del Espíritu para tu vida, porque sabes tú que estás en Cristo, ¿sí? Y sabes tú que la unción pudre los yugos, ¿sí? La unción apostólica trae un sentir de realización e identidad en la gente conforme ven al Señor responder a su fe y obrar milagros delante de sus ojos, ¿sí? Bueno, cada vez que tú ves al Señor obrando, ¿verdad?, te maravillas. Cada vez que tú ves el poder de Dios, ¿verdad?, funcionando, pues quedas asombrado, ¿sí? Ahora, cuando eso está siendo a través de ti y tú estás siendo el instrumento de Dios en la tierra, ¿verdad?, bajo la unción del Espíritu Santo en tu vida, entonces tu fe empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, ¿verdad? Y tú empiezas a saber que estás sirviendo a un Dios, ¿verdad?, que no tiene limitaciones, y entonces tu vida, ¿verdad?, empieza a salir de las limitaciones que tenías antes, ¿sí? La mentalidad cambia, tiene que cambiar, si no cambia te vas a quedar atorado. Sí. Ay, me gustó muchísimo esta imagen de este pequeño león, ¿no? Como cachorrito. Un cachorrito. Las huellas del papá son muy grandes, igual yo creo que las huellas o los pasos de Cristo nos quedaron muy, muy grandes, pero sabes que los vamos siguiendo y un día ese cachorro tendrá las mismas medidas de las huellas del Padre. Así que vean la película El Rey León nuevamente, porque al principio trata de rugir, pero cuando crece y conoce redescubre su identidad, realmente vuelve, ¿verdad?, con una fuerza para responder al llamado que él tenía. Bueno, el papel pastoral enfatiza la importancia del sistema de comportamiento de los santos.
se preocupa en enseñar los principios para la aplicación de la palabra revelada de Dios, para que el comportamiento de los creyentes coincida con el estándar de Dios. O sea, ¿qué sucede? Pues vemos la palabra y entonces hay que comportarnos, tratamos de amoldarnos a la palabra, tratamos de cambiar y producir lo que dice la palabra y vivir los principios, pero nos cuesta muchísimo trabajo, y a todos nos ha tocado vivir esa experiencia del tratar de producir los frutos del Espíritu. Sabes que los frutos del Espíritu son frutos del Espíritu y Él los produce, y nosotros comemos de sus frutos, en esa comunión con Él, nos alimentamos de esa vida de Él, esos frutos se empiezan a dar y somos lo que comemos. Entonces será mucho más fácil, ¿verdad? Que el amor, la paciencia, la fe se manifieste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da de esos frutos que nos van transformando nuestro carácter. La unción apostólica trata con los conceptos y sistemas de creencias. Mientras no hay una renovación de la mente, mientras no hay un cambio de manera de pensar, pues estaremos trayendo todos los principios, pero como el cassette interno no cambió, pues es infructuoso, ¿sí? Lo sabemos al dedillo y sí queremos, pero Tenemos el es el conocimiento mental. Y tratamos de moldarnos a la letra, ¿sí? Pero el Señor nos estuvo hablando este año, ¿no? ¿Sabe? La renovación de la mente. La vida espiritual, la vida de poder, necesita necesariamente que la mente sea renovada, que tengamos los pensamientos de Dios, que la palabra empiece a derribar esas fortalezas, estructuras que están ahí establecidas, donde vemos nuestro comportamiento o vemos nuestro carácter, o vemos las cosas que están mal y nos sentimos desilusionados y luchamos y no podemos, pensamos que no podemos. Pero si nosotros permitimos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, traiga la palabra, nos revele, nos enseñe, viene un alimento que va renovando nuestras mentes y esa renovación produce una transformación de nuestras vidas, ¿sí? Entonces necesita eso. Las vidas de las personas solo son transformadas, dice aquí, cuando los conceptos en sus mentes son renovados por un fluir de conocimiento, de revelación, no nada más de letra, la revelación de una verdad, la revelación del corazón de Dios, la revelación de una unción, la revelación de lo que Dios trae. Cambia. Le decimos, ya me cayó el 20, ahora lo entiendo, ahora lo puedo vivir. Cuando no entendemos, no hay conocimiento de entendimiento, entonces tomamos la letra y entonces queremos los 5 pasos o queremos los métodos, el método, a ver, es el método. Y sabes que a veces salimos desilusionados, frustrados o tiramos la toalla porque no funcionó, pero conforme vamos en esa comunión, viene esa unción apostólica a tratar de esos conceptos, esos sistemas de creencia. Y esto que hemos visto ahorita estas semanas es un cambio total del sistema de creencias. O sea, lo que el Dios decía hace rato, estamos en un valle de decisión. O nos quedamos con la mentalidad de Betel, de Jai, o le avanzamos a la mentalidad de Betel, o nos quedamos en medio, ¿no? Ni muy, ni tan. No vamos a poder quedarnos en medias aguas. Entonces, todo esto, lo que viene, necesariamente necesita una renovación del entendimiento. Ahora, cuando hablamos de conocimiento revelado, ¿sí? Pues es muy suave, ¿no? Que me den una prédica y que yo diga, wow, qué tremenda revelación, pero eso solamente está quedando en la mente. Entonces, si yo no dispongo mi corazón, ¿verdad?, a trabajar con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios y decirle, Espíritu Santo, ahora, ¿verdad?, revélame tú esta palabra, Señor, y hazla, ¿verdad?, que sea vida en mi espíritu. Y entonces, ¿verdad?, este conocimiento de revelación ahora es tu revelación, y entonces esa palabra, ¿verdad?, que fue revelada a tu espíritu, es la que empieza, ¿verdad?, a desbaratar los paradigmas mentales, a destruir las fortalezas de conocimiento, de engaño y de error, ¿verdad?, a echar abajo, ¿verdad?, la mala información en la cual fuimos formados, y entonces nuestra mente empieza a ser renovada con la palabra de revelación. Bueno, por eso es tan importante entonces, ¿verdad?, permitir que Dios, ¿verdad?, a través de los 5 ministerios nos perfeccione, ¿sí? Nos perfeccione. Y yo no sé si te di 5 puntos o te di 5,
6, 7, 8, fueron como 10 puntos, ¿verdad? Que te hablé ahorita de perfeccionamiento. ¿Sí? Entonces eso pues no está aquí en esto, ¿no? Pero ya te lo dimos, ya te lo entregamos, ¿verdad? Ahora eres tú el que tienes que tomar todo esto que hemos hablado el día de hoy y decirle, Señor, pues llévame a crecer, o sea, que mi vida, ¿verdad?, pueda empezar a madurar, ¿verdad?, en las cosas de Dios, ¿verdad? Y que mi vida, ¿verdad?, pueda ir hacia la autoridad que yo necesito, como hijo, como hija de Dios, ¿verdad?, a crecer en estatura. ¿Bien? Ahora yo te animo, cuando vas aprendiendo algo, compártelo también. Aprendemos más cuando reforzamos la enseñanza, cuando la compartimos, empezamos a digerirla más. ¿Sí? Cuando se queda nada más así como, bueno, ya oí la clase, ya cumplí la clase, no avanzamos tanto como cuando realmente caminamos en la palabra que Dios nos está hablando. Entonces, sí te recomiendo, si hay personas con las que puedan compartir qué aprendiste, qué estás viendo, ¿no? Aliméntense con este material, pues, que sea un alimento que nos permita, ¿verdad? Que reforzar. Lo vas a ir meditando, lo vas a ir digiriendo, ¿verdad? Lo vas a ir haciendo tuyo, ¿no? Sí. Yo quiero terminar nada más con este resumen. Estas dos diferencias ya las vimos durante todas estas semanas, ¿sí? Entonces, Jai representa un montón de piedras, Betel es la casa de Dios. Jai es un modelo de bendición, que ya lo hablamos, y el otro es un modelo de edificación. Jai es un sitio de construcción, y mientras que Betel ya es una casa construida. Jai representa los intereses del hombre, ¿sí? Mientras que Betel representa los intereses de Dios. El otro representa, es un lugar donde el hombre oculta su pecado. No te imaginas cuánto pecado hay en las iglesias. Cuánta gente vive doble vidas, hay pecados ocultos, hay adulterios, hay muchas cosas, pecados de todo tipo, ¿sí? Entonces, el Jai está cómodo, porque pues ahí no hay problema, pero Betel es un lugar donde el hombre es cambiado, ¿sí? Jai es un lugar, es un obstáculo para la posesión, para la conquista, ¿sí? El otro es la habitación de Dios. Jai cierra la puerta a la tierra prometida, ¿sí? No se avanza, pero Betel, ¿se acuerdan? La escalera ahí en Betel es un camino que nos lleva al cielo. Jai significa reproche y derrota. Lo otro significa favor y tener un encuentro con Dios. Entonces, estamos en este material nos está retando y nos lleva a tomar decisiones, no nada más llenarnos de conocimiento. El conocimiento no sirve si nosotros no lo aplicamos o en su momento dado tomamos decisiones. Jai representa el modelo de bendición, el otro representa el de edificación. Y este modelo de bendición, lo vimos, satisface las necesidades temporales, se concentra en la experiencia y disfrutar el presente, se concentra en la provisión espiritual inmediata, que ahorita yo lo quiero, y en la provisión que está disponible. Mientras que Betel tiene una permanencia y destino. Betel se concentra en el propósito y proceso hacia el futuro. No nomás vive el presente, sino que edifica hacia un futuro. Se concentra también en el orden. Jai se consta del potencial individual, nos vuelve individualistas, mi llamado, mis dones, mi ministerio. Y se centra en la gente e implica mantenerlo, ¿sí? Mientras que Betel se centra en el reino para avanzar, se centra en el reino para hacerlo avanzar, ¿no? Entonces, qué importante, por eso son estas diferencias. Y entonces, si queremos avanzar a lo que sigue, que estaremos viendo la iglesia gobernante, un centro de actividad divina, pues es tiempo, ¿verdad?, de que le pedamos al Señor, Señor, ayúdanos a avanzar y tomar la decisión, ¿sí?, de no quedarnos como Abraham a la mitad del camino, sino que seamos esa casa donde Dios habita, ese camino al cielo, ¿ok?
Muy bien. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por, Señor, toda la obra que tú estás llevando a cabo, Señor, en cambiar nuestro entendimiento, Dios, en abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, a mayores profundidades de conocimiento, Señor. Señor, en llevarnos, Señor, a tener, Señor, ese discernimiento espiritual, Señor, de saber cómo estamos edificando nuestra vida personal, Señor, de qué manera estamos llevando a cabo, Señor, y qué trabajo estamos haciendo, Señor, para poder entrar, Señor, en los diseños divinos, Señor, para poder ser parte de los planos apostólicos que tú tienes preparados, Señor, para la iglesia de los tiempos postreros, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que la iglesia, Señor, no solamente es un lugar donde nos reunimos para sentirnos a gusto y contentos, Señor, sino que la iglesia, Señor, tú hiciste esta provisión, Señor, para poder enseñarnos a ser un cuerpo, Señor, para poder llevarnos al entendimiento de que en la tierra somos el cuerpo de Cristo, Señor, y que como cuerpo de Cristo tenemos el propósito, Señor, que establece la cabeza que es Cristo, Señor, y Él sigue, Señor, caminando en el propósito, Señor, que dejó, Señor, para la iglesia cuando Él se fue, Señor, a los cielos, Señor. Él tuvo esa ascensión, Señor, y se sentó a la diestra del Padre, Señor, con el cetro de autoridad en sus manos, Señor, para gobernar por sobre todas las cosas. Y tú quieres que la iglesia, Señor, sea la extensión, Señor, de lo que tú estás, Señor, llevando a cabo desde los cielos. Señor, que cada uno, Señor, de las cosas que necesita recibir nuestro espíritu, Señor, declaramos, Señor, que la recibimos, Señor, que la tomamos, que la abrazamos, Señor, y que nos llevan, Señor, a este camino, Señor, de crecimiento, Señor. Yo declaro que Agua Viva, Señor, no se queda en etapa, Señor, infantil, Señor, sino que empieza a haber un verdadero crecimiento, Señor, que empieza a haber un verdadero avance, Señor, en el caminar espiritual, Señor, y que, Señor, tú nos llevas, Señor, por estas etapas, Señor, en donde vas a ir, Señor, llevándonos a madurar, Señor, de acuerdo, Señor, a la prosperidad de nuestra alma en el conocimiento de Dios, Señor. Yo te doy las gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias y los invitamos este viernes, tendremos ese tiempo de adoración, levantar esos altares para Dios, y el sábado vamos a tener un entrenamiento sobre lo que es el tabernáculo de David, vamos a estar hablando al respecto. Creo que necesitamos, les comentaba, acelerarle, así que nos convertamos todos en esos edificadores y que su gloria se manifieste para que su casa, ¿verdad?, esté llena de su presencia. 9:30. 9:30 el sábado. Que Dios les bendiga. Gracias. Bye bye. Buenas noches.